Hola, buenas noches. Ok, ya están llegando las personitas. El día de hoy tenemos un stream bien especial. Vamos a hablar de un tema pues que nos interesa a todos los que estamos en tecnología y a los que no, pues también les interesa saber cómo la arquitectura de software, cómo se ve la arquitectura de software en la era de la inteligencia artificial. Para eso, pues hemos invitado a un especialista que ahorita lo presentaré. Recuerden que estas charlas que se están haciendo vienen con el respaldo de MentorTeam. Recuerden que MentorTeam es una EdTech que se está encargando de traer a ustedes todos estos temas que están en tendencia últimamente bajo ningún costo. Obviamente MentorTeam pues también tiene sus productos avanzados, pero pues también tiene sesiones y charlas que son para todo público. Entonces el día de hoy venimos a hablar de eso, de arquitectura de software en la era de la tecnología. Vamos a dar inicio, sé que luego irán llegando más personitas, pero pues para no eh, alargarnos mucho en el tiempo, pues vamos a iniciar. Entonces le damos la bienvenida a John Mario, que él ahorita se va a presentar. John Mario es desarrollador de software, lo conozco también desde hace muchísimos años. Sé su trayectoria profesional y todo lo que ha alcanzado. Actualmente es magíster en ingeniería de software y ha trabajado en todos estos sectores. Pero ahorita pues John Mario hará una presentación mucho más completa. Entonces, John Mario, todos tuyos. Hola, buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y bueno, bienvenidos todos a esta charla. Espero que sea de mucho provecho. También quería como recordar un poco que esta es una charla, digamos que con tintes un poco para todos los públicos. Entonces, quiero intentar que no se vaya como a algo muy técnico, pero que tampoco perdamos de vista qué es lo que está pasando por debajo de todo esto. Y bueno, Andrés, gracias ahí también al respaldo de MentorTIC y qué bueno que se estén dando estas iniciativas de forma gratuita. Listo, entonces eh, daremos inicio. Voy a quitar acá mi camarita para que solo quede la de Johnny y la presentación. Entonces, listo, yo, todos tuyos. Listo, súper. Bueno, un poco de lo que vamos a estar hablando hoy va a ser, bueno, me voy a presentar un poco para que sepan, bueno, quién soy yo y un poco de mi background. Vamos a estar hablando un poco de qué es arquitectura de software primero para que todos tengamos como un entendimiento común sobre qué es una arquitectura de software, el rol del arquitecto de software, o sea, qué es lo que hace esta persona. Y bueno, vamos a hablar un poco de requerimientos no funcionales. Es un tema bastante largo, pero es como también para que entendamos a qué se dedica este rol en específico. Y ya con estas bases vamos a entrar también a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, primero vamos a dar un breve concepto de qué es la inteligencia artificial y vamos a pasar a las aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo real. Y aquí es donde vamos a tener como el core de la charla. Aquí es donde vamos a ver cómo el arquitecto y las arquitecturas van evolucionando de la mano con todas estas aplicaciones que se dan de IA en el mundo real. También traje un tema un poco bonus que es sobre el AG, que es como la inteligencia general artificial. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en este momento que es relevante. Y luego vamos a dar un espacio para preguntas. Bueno, entonces vamos con un poco de quién soy yo. La verdad, no soy muy de dar charlas, casi siempre estoy más del lado del teclado echando código, entonces, bueno, no creo que me hayan visto mucho. Como, como comentaba Andrés, bueno, yo soy más que todo desarrollador de software, he tenido cargo de arquitecto de software, arquitecto de soluciones, bueno,
y he trabajado en diferentes empresas, algunas de ellas startups colombianas que la han rompido y la siguen rompiendo, como Rappi. He trabajado en empresas como Globant, que muchos deben conocer. Soy como arquitecto de software en la Bolsa de Valores y bueno, actualmente trabajo para una empresa mexicana llamada Neoris y como cliente estoy en Home Depot, que es una empresa canadiense. Bueno, a mí siempre me gusta hacer esta introducción de qué es la arquitectura de software, comparándolo un poco con el rol del arquitecto de edificios. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil entender qué es lo que hace cuando se ve algo concreto como un edificio y no algo tan abstracto como lo es el software. Entonces, a muy, muy alto nivel, no soy diseñador de edificios ni mucho menos, pero un arquitecto, digamos que normalmente, ¿qué es lo que hace? Crea los planos del edificio, es decir, analiza el terreno, le hacen estudios del suelo para ver si tiene resistencia, comienza a hacer los planos, se encarga de cumplir la normatividad del país, la ciudad o el lugar donde esté. Se preocupa por temas de accesibilidad, por ejemplo, para personas, la suficiencia energética, que los materiales que se estén gastando sean eco-friendly, por ejemplo, es un tema muy, muy nuevo. Y dependiendo de la zona donde estén, pues estos edificios tienen que ser resistentes a sismos, como es el caso de Armenia o Japón, por ejemplo, que los edificios van muy a eso. Bueno, se preguntaron un poco como de qué está hablando este man, por qué viene con estos temas de arquitectura de edificios y yo vine a saber de software, de qué es la arquitectura de software. Como lo vemos ahí, todos esta es una arquitectura de software, tal cual la vemos. Entonces, algunas personas se les hará familiar, para otras personas tal vez esto sea como ver chino. Básicamente, estas alto nivel es una arquitectura de Amazon. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que está pasando acá. Pero bueno, la arquitectura de software básicamente es cómo un sistema está diseñado, cuáles son los principales componentes y las diferentes interacciones entre ellos. Entonces, esta es como una definición muy, muy global de lo que es una arquitectura de software y es algo que van a escuchar hablar a cualquier persona que, digamos, que esté hablando del tema. Entonces, volviendo al ejemplo del diagrama que vemos. En este diagrama se ven diferentes capas de la aplicación. Si ven desde la izquierda, desde la parte de abajo hacia la derecha, que es como se lee ese diagrama, van a ver el usuario como tal interactuando con la aplicación. Entonces, normalmente lo que se dibuja en una arquitectura es cómo fluye la información desde que nosotros como usuarios estamos interactuando con el sistema. Por ejemplo, Twitch es una plataforma que debe tener una arquitectura más o menos similar a esta. Esta es una arquitectura como muy base, donde muchos servicios funcionan de formas similares. Bueno, aquí es donde se rompe un poco esta similitud entre ambas disciplinas. ¿Por qué? Porque un edificio es algo estático la mayoría de veces. Entonces, si lo planeaste para que tuviera 20 pisos, luego no pueden decirte como que, ay, no, mentiras, yo quería otros 5 penthouse encima de ese edificio. El arquitecto y el ingeniero van a decir, está loco, pues se va a caer. En cambio, en software sí pasa. Entonces, comienzas planeando una arquitectura para 100 usuarios, una prueba pequeña. Vamos a ver si esto funciona. Y digamos que fuiste uno de los afortunados que tu producto gustó demasiado o que hiciste muy buena campaña de marketing. Y tu aplicación comienza a estar descargada y se te comienzan a inscribir demasiados usuarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente tu aplicación no está preparada para esa carga de usuarios, que es uno de los requerimientos no funcionales.
y ahí es cuando comienzan a ocurrir errores. Al usuario le sale una pantalla azul o roja con un error que le dice que el servidor no está respondiendo. Y eso ninguna empresa lo quiere. Supongo que a todos nos ha pasado en alguna que otra ocasión con alguna empresa que estamos intentando hacer algún trámite y bueno, vemos este tipo de errores. Bueno, acá un poco como rompiendo esa similitud y para dejar un poco más claro cuál es el rol del arquitecto. La priorización de requerimientos funcionales y no funcionales. Esto lo vamos a hablar un poco más en detalle adelante, pero básicamente cada requerimiento no funcional beneficia una parte o un componente del software, pero también castiga un poco a otras funcionalidades. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, todos queremos tener un sistema sumamente seguro. La seguridad es algo que todas las personas quieren en su aplicación. Pero si tienes que cumplir con algunos requisitos de usabilidad, por ejemplo, que normalmente es un requerimiento no funcional que castiga mucho a la seguridad. Entonces, bueno, antes de dar el ejemplo, voy a explicar un poco qué son. Déjame ver, que creo que sí. Entonces, estos son los requerimientos no funcionales. Bueno, hay muchos más, solo traje algunos ejemplos para hablar de esto. Pero vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos y para dar como un entendimiento de qué es lo que se preocupa en realidad un arquitecto de software al momento de diseñar una solución. Entonces, lo normal son los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales es cómo debe funcionar mi aplicación, es decir, mis casos de uso, mis reglas de negocio, mis eventos programados, cuándo debo enviar correos, cuándo debo dar de alta a un usuario. Todo ese tipo de reglas son los requerimientos funcionales de una aplicación. Y los requerimientos no funcionales son aquellos que, valga la redundancia, no están relacionados con la funcionalidad, sino con los aspectos más profundos del sistema, como cuáles, como es rendimiento. Entonces, es muy curioso porque si uno ve esta lista, rendimiento, escalabilidad, seguridad, usabilidad, adaptabilidad, internacionalización, cumplimiento de normas y estándares, facilidad de mantenimiento y actualización. Estos, si le preguntas a cualquier persona, va a decir, sí, yo quiero todo esto en mi aplicación. Pero cuando comienzas a ver los costos y lo que cada una de estas ramas, digamos que cada una de estas ramas tiene sus propios subdivisiones y se vuelve bastante complejo y bastante costoso tener un sistema que cumpla con todo esto. Ya cuando están en ese nivel son empresas normalmente de talla internacional o mundial tipo Facebook. Bueno, volviendo un poco al tema de los requerimientos no funcionales. Entonces, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es qué tan rápido contesta mi aplicación, o sea, cuál es mi experiencia de usuario y mi percepción de la velocidad de la carga de la aplicación y de su respuesta. Está la escalabilidad. Básicamente, este está muy ligado al ejemplo que les daba al principio. Una aplicación que está creada para hacer un MVP con 100 usuarios y comienza a recibir muchas nuevas solicitudes, muchos nuevos registros por alguna campaña de marketing, porque, bueno, hicimos un buen producto, por lo que sea. Cuando tenemos una aplicación que es escalable, esta aplicación va a poder resistir esa carga y básicamente lo que va a hacer es que va a crecer la infraestructura de manera vertical u horizontal, permitiendo que haya una mayor cantidad de usuarios y de peticiones concurrentes en el sistema. Bueno, seguridad es un tema
muy profundo. Ahí están temas como el login, está el tema de roles, de accesos, temas de trazabilidad, temas de segundos factores de autenticación, de envíos de mensajería, de criptografía. Bueno, aquí cada uno de estos temas tiene demasiadas subdivisiones. La usabilidad es un tema bastante complejo porque es un requerimiento un poco ambiguo. Entonces, lo que es usable para mí puede no serlo para otra persona con otras condiciones. Mm, pero digamos que se complica mucho, por ejemplo, cuando son aplicaciones de tipo gobierno o, por ejemplo, los seguros que van dirigidos a un público muy general, o el tema bancario, que también debería ser usable para todas las personas. ¿Qué significa esto? Hay algunas páginas, por ejemplo, del gobierno donde tienes que garantizar que las personas en estado de discapacidad visual, por ejemplo, puedan usar esa aplicación. ¿Por qué? Porque es donde se hacen trámites súper importantes, por ejemplo, de medicina. Y claramente esa persona necesita hacer ese trámite y qué tal si está sola. Entonces, se han inventado muchas cosas para eso, para intentar que sea fácilmente integrable. Básicamente eso lo que hace es que se integran unos temas de readers en la aplicación y la persona con discapacidad cuando pasa el mouse le va leyendo lo que dice en la pantalla. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es usabilidad. Y acá me gustaría retomar un poco el tema que dejamos abierto anteriormente, donde se veía el trade-off entre seguridad y usabilidad, que eran estos dos requerimientos de los que estábamos hablando anteriormente. Y ahora con un poquito más de contexto. Si yo quiero tener una aplicación altamente segura, pero al mismo tiempo tengo una persona que está usando esa aplicación con estos readers, imagínese qué va a pasar cuando la persona esté poniendo su contraseña. Eh, la va a decir en voz alta. Entonces, si mi sistema es muy sensible con la información, ahí se provoca un problema y normalmente el arquitecto está un poco de mediador con qué tipo de soluciones intermedias se pueden dar o haciendo workarounds de estos problemas. Eh, bueno, internacionalización es que funcione básicamente con diferentes tipos de monedas e idiomas. Esto vienen un montón de estándares internacionales ya más que preestablecidos. Cumplimiento y normas y estándares ya lo hablamos. Y bueno, mantenibilidad y la actualización de los sistemas. Me gustaría hacer una pausa acá porque aquí vamos a terminar un poco de hablar de la arquitectura de software. Sé que acabo de bombardear muchísima información, pero estoy tratando como que quede un contexto muy bueno de qué es lo que hace un arquitecto de software y de qué se preocupa básicamente. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me gustaría dejar un par de minuticos. Listo. ¿Qué tanto tiene que ver un arquitecto en la parte de mantenimiento y actualización? O simplemente el arquitecto da pues, la estructura y todo y ya el equipo se encarga de desarrollar y de mantener y actualizar. O el arquitecto también tiene que ver siempre en la parte de mantenimiento y actualización. Bueno, en sí, el arquitecto debería estar siempre en el ciclo de vida de la aplicación. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el conocimiento digamos que de todo el sistema en una visión general. Y si normalmente el arquitecto se desentiende por completo del proyecto, lo que pasa es que va a quedar un poco a la imaginación de los desarrolladores pues de las personas que estamos tomando o que estén tomando el proyecto de hacia dónde debería ir. Entonces, ese mantenimiento va a comenzar a ser más lento y más costoso y muy propenso a fallos, porque pueden olvidar otros aspectos del sistema. Entonces, para mí el arquitecto debería estar siempre presente durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Eso también depende de qué tan complejo sea el sistema en realidad. Pero sí, Aquí tenemos una pregunta chévere.
Gracias por esa respuesta. Porque sí, digamos que casi nunca se ve el arquitecto en la parte de actualización y mantenimiento. Y es justo una pregunta que también nos hace Arturo acá. ¿Qué hace un arquitecto mientras se desarrolla una solución? O sea, él, listo, el arquitecto tuvo su trabajo, generó toda la arquitectura, el equipo técnico se encarga de llevarlo al desarrollo, pero ¿qué hace un arquitecto mientras se hace esa solución? O sea, supongo que se va a hacer otra arquitectura, pero tiene que estar pendiente de esta que están desarrollando. Creo que nos pregunta Arturo. Sí, bueno, muy buena pregunta en realidad. Entonces, eso depende mucho de la empresa donde estemos y de las políticas que hayan internas. Entonces, yo he visto ambos escenarios. Arquitectos que solo están, digamos que, contratados o enfocados para generar la visión, la arquitectura y todo el modelo y tienen el kickoff con el equipo, les cuentan cuáles son las tecnologías, les entregan una base de código con un requerimiento ya funcionando y se van y ya se olvidan. ¿Por qué? Porque la empresa les pone otro proyecto inmediatamente y les dice, listo, ahora tienes que hacer esta. Entonces, claro, no tiene tiempo. En mi concepto, el arquitecto eh, debe estar si el proyecto es muy grande y es muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que hacen proyectos muy fijos, entonces, no sé, o vamos a hacer unos servicios para pagar las cuentas de alguna cosa, X, algún requerimiento muy puntual. Entonces, en ese tipo de proyectos, yo siento que es muy fácil o es más fácil que el arquitecto llegue, proponga, por ejemplo, una arquitectura microservicios, vamos a utilizar para este tipo de servicios Python para procesamiento de datos, para este Go para dar alto rendimiento, explicar los requerimientos, estas librerías para seguridad, esto para tal, y ya, digamos que lo podría dejar porque el scope del proyecto es muy concreto, es muy visible hasta dónde va a llegar. Pero, por ejemplo, caso muy diferente en una startup. Entonces, ¿qué pasa en una startup? Eh, bueno, no sé si pueda como hablar mucho de esto, pero voy a dar un ejemplo de Rappi. Dale. En Rappi yo estuve trabajando para el área de restaurantes, que es el área que más mueve, bueno, que mueve casi todo el dinero de Rappi en realidad. Y yo me acuerdo, llegamos, bueno, llegó uno de los duros y me dijo, bueno, necesitamos hacer un feature que cuando las tiendas lleven un periodo de inactividad, que bueno, era otro requerimiento que ya habíamos hecho, se apaguen automáticamente porque quiere decir que algo pasó con esa tienda. Eh, y ya, eso me dio. Entonces, yo me fui, diseñé mi solución, hice una solución basada en colas, donde se leían algunos eventos, se hacían algunas llamadas, no sé qué. Y listo, en 2 semanas eso ya estaba operando producción. Eh, yo me quedé tranquilo, dije, bueno, lo implementamos con mi equipo, bla, bla, bla. Eh, y al otro día me dijo, sabes que ya, ya no me gusta eso. Ahora necesito es que no las apagues, sino que que hagamos un proceso donde se envíen alertas por correo. Y yo me quedé como que, pues sí, listo, está bien. Entonces, ¿qué toca hacer? Adaptarse muy rápido. Y aquí es donde yo digo que hay una diferencia muy grande entre el tipo de empresa y en el rol del arquitecto o el líder técnico del proyecto, donde tiene que tomar, por un lado, se ven decisiones más fijas, requerimientos muy claros, es muy puntual y el scope del proyecto es muy visible, y por el otro lado estás en una arquitectura viva, estás, digamos que, adaptándote todo el tiempo a los requerimientos. Y Es ahí complejo. básicamente el arquitecto pues, no se puede mover porque él es el que tiene todo en la cabeza. Ni siquiera hay un documento. O sea, a veces es sin documentación. Es lo que llegue a decir el arquitecto y ya. Más que todo en las etapas tempranas de una startup, sí se ve mucho.
Y digamos en un desarrollo ha pasado o puede llegar a pasar que un arquitecto en la mitad o en ya una etapa muy avanzada del desarrollo se cambia algo de arquitectura que se detectó tarde y el equipo tenga que adaptarse a ese cambio a pesar de ya haber hecho desarrollos, historias de usuario y todo. Sí, 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 sí. Te voy a decir algo, es que he visto proyectos enteros de miles de millones de pesos. De un momento ya se han invertido 1.000, 2.000 millones de pesos en arquitecturas, contrataciones, campañas, diseño de logos. Y luego dicen, no, sabes que eso como que no va a funcionar, cancelado. Y todo el mundo se queda como que, ok, O sea, cancelación total del proyecto. el proyecto. Y en el otro caso que dices, en modificación de requerimientos, yo digo que el caso más pesado que, que he tenido es con el gobierno. Entonces, ellos definen un scope muy, muy claro de qué es lo que se va a hacer, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces, nadie quiere firmar los requerimientos. Y vos ya los implementaste, ya el arquitecto dijo cómo se iban a hacer, ya está montado en producción. Y cuando vas a entregar dicen, sabes que no, así no era. Nos dimos cuenta que toca cambiarlo. Y ni siquiera no hay nada firmado. Entonces cambia todo. En, y se tiene que hacer lo más rápido que se pueda y funcionando. Sí, y la cantidad de plata que se pierde, como decías ahorita, es grandísima. A mí también me pasó en la primera empresa en que trabajé, que ahí también estuvo John Mario en esa empresa. Sí. Estaba trabajando por un proyecto que justamente era del gobierno. Y cuando yo entré, ese proyecto ya llevaba varios años y llegó al punto en que toda la arquitectura del proyecto se dieron cuenta que no servía para lo que al final se iba a necesitar y toda fue una millonada de plata que se perdió y al final volvieron a hacer, contrataron a otro arquitecto eh, porque el primer arquitecto que había hecho eso, pues la arquitectura no sirvió para nada lo que necesitaba. El otro arquitecto que contrataron, que al final, eh, creo que ese arquitecto fue el que encaminó a John Mario a ser arquitecto. eh, Él fue el que ayudó a hacer la estructura de ese proyecto y se cambió todo. Ya a una etapa muy avanzada del proyecto se cambió todo. Pues como es el gobierno, al final sueltan la plata. Como no nos importa que se perdió todo eso, volvámoslo a hacer. Y, y este man llegó y arregló la arquitectura y le quedó muy bien. El apellido creo que es Zuluaga del arquitecto. Sí, sí, súper, súper esos. Y lo que dices, también he visto, por ejemplo, temas de licenciatura. Ni siquiera se, digamos, algún arquitecto dijo, hagámoslo con Oracle. Y de una compraron licencias de Oracle Server no sé qué y compramos el Plus con soporte Gold, no sé qué, listo, $1.000.000. Y luego se dieron cuenta que Oracle no soporta la tecnología que iban a usar. Ah, no, nadie devuelve la plata. Ah, bueno, desperdicia todo eso y miren a ver qué hace. Sí, eso es así. En ese proyecto estamos en la época de Santos. O sea, ya hemos pasado del que está antes de Santos a Santos. Y como presidente de Colombia. Y la arquitectura que se necesitaba para el proyecto no lo aguantaban las máquinas que teníamos en ese momento. Entonces, y eso no nos tocaba a nosotros, sino que le tocaba a un equipo que estaba en Bogotá, que era ese que se encargaba ya de esa parte grande de integración y todo eso. Y la empresa escaló eso hasta presidencia y de presidencia mandaron a traer un computador de Estados Unidos y eso fue en cuestión de una semana que hicieron eso y para poder soportar la arquitectura que se necesitaba. Porque lo mismo que tú dices, pagaron licencias de todo y luego se dieron cuenta que las máquinas que tenían en Bogotá no podían hacer toda esa integración de ese proyecto. Porque en esa época pues no estaba lo de AWS, no estaba lo de Azure, pues que ahora todo ya es diferente, sino que habían más cositas como en local. Un premio, sí. Entonces, sí, eso sí se mueve cuando es por política. Y es más, ni siquiera por ser por política, como tú dices, temas de licencias y todo eso, se mueve muchísima plata. Así hayan errores, pues la plata que se mueve es increíble.
Sí, totalmente. Bueno, no sé si haya otra pregunta o continuamos ya con el tema de Listo, inteligencia por acá artificial. nos dicen que sí, los arquitectos tienen que ayudar a apagar incendios con los clientes. O sea, ¿un arquitecto va hasta esa capa o eso solo se encarga el product owner que maneja el proyecto con el manager? ¿O el arquitecto tiene también que entrar ahí? Bueno, es que depende. Yo, en mi experiencia, sí, el arquitecto tiene que estar. ¿Qué es lo que pasa? Más en proyectos de tecnología. Digamos que el product owner está muy enterado de lo que hablamos, de los requerimientos funcionales y de cómo todo el sistema debe funcionar. Entonces, en todo ese aspecto, él normalmente es quien, digamos que, da la cara al cliente y el que está a la mano de cualquier interacción con ellos de ese tipo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no saben qué tipo de licencias comprar? Entonces, a mí me pasaba mucho que te comienzan a preguntar de todo. Entonces, necesitas también tener múltiples reuniones con el cliente de diferentes áreas. A mí hasta una vez como arquitecto me pusieron a hacer el presupuesto, es lo que tenía que hacer el gerente. Entonces, digamos que he visto de todo. Pero sí, el arquitecto creo que es la persona técnica responsable al final de transmitir ese conocimiento y esa tranquilidad al cliente de que lo que se está construyendo es y va a soportar lo que ellos esperan. Entonces, yo diría que sí. Mm, severo. Ahora, una última preguntita antes de que pases al otro tema. Nos pregunta por acá Valle, ¿hay alguna manera de saber que la arquitectura va por buen camino? O sea, ¿hay alguna manera de que se esté haciendo un seguimiento para que el equipo de desarrollo esté confiado de que la arquitectura va bien? Bueno, sí, hay varias formas, pero lo malo es que normalmente no se aplican porque no hay tiempo, no hay recursos. Entonces, normalmente cuando el proyecto ya tiene un grado de entendimiento muy bueno y hay un scope, digamos que limitado del proyecto, se saben cuáles son los principales requerimientos no funcionales que se van a estar, digamos que, testeando en la aplicación y cada uno de esos requerimientos no funcionales, que es lo que tenemos acá, tienen que ser testeados. Entonces, por ejemplo, para temas de rendimiento, ¿qué es lo que se hace? Se hacen pruebas de carga, pruebas de estrés del sistema. Medimos, listo, este man del arquitecto hizo su diseñito y dijo que esto aguantaba 1.000 usuarios concurrentes. Bueno, ahora que montamos los servidores, hagamos una simulación de prueba a ver si es verdad que el sistema puede aguantar con eso. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, pues no hay tanta lógica de negocio, entonces fácilmente lo aguanta. Pero a medida que se vaya agregando lógica de negocios, que un servidor de base de datos, que otro por acá que hace unas integraciones y unos ETLs, que unos llamados de unos APIs externos, no, ahora resulta que cuando hicimos todo esto con las máquinas que habíamos previsto al principio, ya solo aguanta 100 usuarios. No. Menos mal, teníamos estos scripts donde fuimos corriendo estas pruebas de carga y logramos darnos cuenta de eso. Lastimosamente eso casi no pasa. Sí, no, no pasa. He estado en varios desarrollos y creo que en uno sí estuvimos muy pendientes junto con el arquitecto y estuvo también muy pendiente de todo eso, de cómo iba el flujo del proyecto, pero de resto no, casi en todos los proyectos de software que estuve, sí, eso no pasaba. Totalmente. Y debería ser, digamos que es el deber ser, es lo que debería pasar, pero como lo dices, lastimosamente no se planifica o no hay tiempo o dinero para eso. Listo, por ahora no hay más preguntitas. Listo, súper. Entonces, continuamos un poco con la siguiente parte que es más orientada a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, esta es como una definición muy de Wikipedia. La inteligencia artificial en el contexto de las ciencias de la computación es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Eso es
A mí me da un poco de risa porque yo leí esto unas 100 veces y yo decía, bueno, ¿qué significa en sí? Pues como que entiendo, pero no entiendo a la vez. Eh, para hablar un poco de esto, digamos que la primera persona eh, que comenzó con este tema de inteligencia artificial fue, si no me equivoco mal, si no, espero no equivocarme, perdón, fue Alan Turing, comenzando con todos sus algoritmos de automatización y de flujos secuenciales, donde con algunos, eso fue en 1954, qué pena, no traje los datos exactos, pero básicamente desde esa época ya se hablaba de inteligencia artificial. Y desde esa época ya habían chatbots que contestaban de una manera, digamos que relativamente racional a los inputs de una persona. Entonces, desde ese momento ya se sabía cómo tenía que funcionar la inteligencia artificial a alto nivel, pero no teníamos la tecnología para hacerlo. ¿Por qué? Porque todo esto de inteligencia artificial básicamente funciona con GPUs. Y bueno, los que siguen un poco como todas las noticias, por eso Nvidia y AMD en este momento son como las empresas más valiosas del mercado. Y bueno, en sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Eh, déjame ver qué slide sigue. No, entonces volvamos acá. Listo. En sí, digamos que la inteligencia artificial que conocemos mejor ahora es GPT, el General Purpose. Se me fue la letra. Como vemos el pingüinito, dejemos a ChatGPT hacerlo. Entonces, básicamente, ¿qué es un modelo de inteligencia artificial? Digamos que son modelos matemáticos, bueno, más estadísticos, eh, que toman una gran cantidad de información, la procesan, aplican diferentes fórmulas, diferentes funciones y con ellas pretenden diagnosticar o predecir un resultado. Dado un input, hay un resultado que espero. Esto ya lo vamos a ver un poco más en los ejemplos. Pero llevándonos esto a la cabeza, GPT es ese modelo que los datos de entrada fueron básicamente toda la información disponible en Internet. Es decir, básicamente como eh, el conocimiento humano. Entonces ellos comenzaron entrenándolo solo con palabras y querían ver qué hacía. Resultó que las letras, bueno, las palabras son letras consiguientes, las frases son palabras consiguientes, y resultó que como se le había entrenado con tanta información, tantos libros, tantas frases, tantas páginas directas, él era capaz de predecir de qué tema se estaba hablando. Y esto se logró un poco sin, lo decían los mismos investigadores de OpenAI, sin saber muy bien por qué. Era como el misterio de ese momento. Y bueno, básicamente a muy, muy alto nivel, eso es una inteligencia artificial. Bueno, esta parte es como las aplicaciones que hay en el mundo real. Entonces vamos a hablar un poco de esto, que es donde ya se comienza a unir un poco el tema de las arquitecturas y de cómo los arquitectos y, bueno, en general todas las personas deben estar muy atentas a estos temas de tecnología y de inteligencia artificial, pero como arquitecto o como negocio, eh, yo cómo puedo utilizar esto en mi negocio, cómo podría apalancarme en esto, cómo podría mi sistema legacy o mi sistema que estoy construyendo, puedo usar algo de esto o eso es de ciencia ficción, eso no se puede hacer. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y, y de acá podemos ir ahondando un poco en el que quieran o hacer las preguntas que quieran. Entonces, procesamiento de lenguaje natural era un poco el que estábamos hablando antes. Estos son
modelos específicamente entrenados para la interacción humana. Como lo vimos ahora, ChatGPT, pero modelos anteriores, digamos que más sencillos, estaban Siri y Alexa, que también se sentían bastante real en la interacción de comandos de voz, por ejemplo. En sistemas de recomendación, bueno, Netflix lee al final todos los inputs desde el principio. No sé si bueno, los que utilicen Netflix saben que al principio te dice como elige 3 películas que sean de tu interés. Esa es como la semilla, por ejemplo, para saber qué tipo de predicciones o qué tipo de recomendaciones te van a dar, digamos que basados en tus vistas. Cada vez que vas generando interacción con el sistema se retroalimenta, aprende y busca en su base de información coincidencias basadas en diferentes tipos. Algo acá me gustaría hacer como una anécdota, y es que eso fue hace muchos años que Netflix estaba comenzando con este modelo de recomendación. Ellos sacaron un concurso. El concurso básicamente era que si alguien lograba un mejor puntaje de asertividad en recomendaciones de películas al que ellos tenían, se ganaban $1.000.000. Entonces, esto se volvió súper popular en todo lado y bueno, muchos ñoños de todo el mundo querían ganarse ese $1.000.000 pensando que era fácil, pero bueno, resultó que era difícil. Y 5 personas de Estados Unidos, no recuerdo, de alguna universidad, lo lograron. Se ganaron el $1.000.000 porque su sistema era más accuracy, más exacto, pero no Netflix no lo pudo desplegar porque consumía demasiados recursos. Entonces fue bastante interesante, se ganaron $1.000.000 y bueno, no les implementaron el algoritmo. Y ese concurso salió varias veces hasta que creo que fueron 3 años seguidos, si no estoy mal. Eso se volvió súper popular. Así de poderosos son estos sistemas de recomendación. Un caso real, un caso digamos que en el que tuve alguna visibilidad, es en el sistema de recomendaciones de Rappi. También Rappi básicamente utiliza algoritmos de Machine Learning y modelos de inteligencia artificial para predecir qué vas a pedir, cuál sería tu próximo gusto, qué descuento sería el que consumirías más probablemente, a qué horas estarías más dispuesto a consumir cierto tipo de alimentos, por ejemplo. Listo. Pasando a otro tema, otro tipo de aplicación de sistemas de inteligencia artificial, están los vehículos autónomos tipo Tesla. Esto básicamente toma el input de imágenes, que es un poco más complejo, de video streaming y de diferentes sensores del carro, y con eso toma decisiones casi en tiempo real, near real time. Bueno, diagnóstico médico, este es uno de los que más me parece interesante y donde creo que más han habido avances últimamente. En sus principios, IBM Watson Health, esto fue una solución que sacaron hace muchísimos años, creo que en el 2012, 2010. Era un sistema, pusieron en unos hospitales, bueno, los que hayan tenido algún problema de salud grave, que hayan llegado a un hospital de Colombia, saben que no te pasan urgencia de una, así tengas no sé, te falte un brazo. Te hacen una cosa que se llama el triage. El triage básicamente es que una enfermera o un médico te analiza primero y mira tu gravedad y te califica con un puntaje para saber en qué orden estás de las otras personas, y así definen la urgencia de tu urgencia, valga la redundancia. IBM Watson Health hacía esto de forma automática y en segundos. Entonces, y aparte de eso, cuando no era algo grave, les recetaba de inmediato, ahorrando así una primera cita con un médico general. Entonces, esto fue un boom en ese momento, no sé por qué no lo siguieron haciendo, pero súper interesante esa casuística para EPS y temas, bueno, que todo el mundo se queja. Reconocimientos de imágenes,
ya lo hemos visto, ya hay reconocimiento facial y ahora ya está deepfakes, donde con una sola imagen te falsifican hasta la voz y cómo te ves. Entonces, este está un poco viejo. Interesantes más para los sectores donde estamos, detección de fraude. Eso es un tema súper interesante. Yo he visto muchísima gente trabajando en modelos de detección de fraude automático. Entonces, aquí entra gente de financieros que deciden cuáles son los vértices o digamos que los datos más relevantes para decidir si una persona está cometiendo un cierto tipo de fraude o no. Eso también depende mucho del negocio en el que estemos. Se identifican patrones sospechosos, que es lo que básicamente hace este sistema. Tiene un análisis de cómo interactúan todos los usuarios con la plataforma. Y supongamos que estamos en un sistema de crédito y por X o Y razón ve que un mismo usuario está intentando hacer, no sé, transacciones con número negativo, que es algo muy, muy típico. El listillo que piensa que luego se le va a volver el dinero. Entonces comienza a decir, un momento, que hay un outlier, alguien está haciendo algo que es diferente a los demás. Y acá es donde viene la integración con nuestros sistemas. Bueno, muy bonito ese modelo, no sé qué, pero ¿cómo me doy cuenta yo? Lo pones en una cola de mensajería con el ID y con un flag, básicamente. Lees de tu sistema, lo pones a consumir un API, sabes qué persona está haciendo el fraude, lo bloqueas. Aquí hay casos muy interesantes que lo podemos hablar más adelante. Optimización de procesos industriales. Esto es súper, súper interesante, pero lastimosamente no, casi nadie lo hace. No sé por qué. Básicamente es como tener varios ingenieros industriales que están todo el tiempo analizando cómo se va a mejorar tu proceso en la empresa. Entonces, es también algo muy interesante ahí. Bueno, a ver qué acá. Ah, listo. Me gustaría hacer una pausa. Oh, no sé, regreso. Sí, una pausa acá para que hagamos preguntas. Digamos que esto es como el core de la charla. Entonces, me gustaría saber qué dudas hay o si hay algún comentario, algún caso que quieran Listo. En la parte de inteligencia artificial de recomendación, ejemplo como Netflix, que tiene, digamos, esta tecnología que no todos los, así tengamos los mismos gustos, a nosotros nos va a aparecer, uno, las mismas recomendaciones y dos, las mismas portadas de imágenes de las series. Porque Netflix, pues en su IA, no solo de recomendación, sino que tiene análisis de sentimientos y Exacto. pues de emociones, y entonces te pone la portada de la serie que Netflix haya hecho en su IA que te va a llamar más la atención para que entres a verla. O sea, como que analiza todas tus vistas, lo que más te gusta ver, si te gusta ver más comedia, si te gusta ver más drama o acción. Todas las carátulas de las series las pone personalizadas para la persona. Entonces ellos tienen pues obviamente ciertas carátulas predefinidas y cada persona le pone lo que cree que esa persona le va a llamar más la atención para entrar a ver. Entonces la pregunta ahí sería, en estos temas de recomendación, tanto digamos como en Rappi, que te recomienda qué es lo que más es cercano a que puedas pedir, esto se hace con desarrollo de IA en Python o solo simplemente es un sistema de análisis de datos o ya es un equipo de desarrollo que se encargó de hacer una IA estilo OpenAI como ChatGPT o es algo mucho más simple como recolección de datos y mostrar datos y ya. Súper, súper interesante y la pregunta. Bueno, en realidad hay muchísimas formas de hacerlo, pero yendo a los casos puntuales de Netflix y de Rappi, ahí lo que se hace es entrenar un modelo de Machine Learning, donde, bueno, se hace análisis de tendencias y se hace análisis comportamental.
cada una de estas cosas son muchos modelos matemáticos por debajo que lastimosamente no tengo como todo el conocimiento. Y estos modelos básicamente lo que hacen es, dado un nuevo input, ¿cuál es la probabilidad de que le guste X temas? Sean los nuevos restaurantes, sean las nuevas series que salieron, dada al conocimiento que ya tiene este modelo sobre el comportamiento de esa persona, dice, hace un análisis. Todo esto es primero una fase enorme de recolección de datos, donde se hacen temas de bodegas de datos, donde se crean data lakes, donde se hacen temas de big data. Y toda esta información es la que luego alimenta esos modelos de machine learning. Ahí básicamente entra otro rol que es el data engineer, creando ETLs, haciendo transformaciones, puliendo la información, dejándola en fuentes de datos más legibles. Y luego entran los data science, que básicamente son las personas que tienen el conocimiento estadístico de librerías, normalmente en Python, cosas como NumPy y Seahorse, bueno, todo este tipo de cosas con pandas, haciendo redes neuronales también con otras librerías, y comienzan a hacer, uno, creación de las funciones del modelo, y dos, comienzan a entrenar el modelo, que digamos que está la parte como aburrida porque pones a correr es la aplicación, y la aplicación o este modelo básicamente lo que hace es hacer simulaciones donde el mismo dice, dado tal, un caso, dada la imagen de un gato, yo lo voy a reconocer y lo voy a clasificar como gato. Hay algoritmos de clasificación. Le pasas 20 imágenes de gatos y dos quedaron mal. Entonces ahí pasa algo que se llama entrenamiento reforzado. Entonces yo como humano entro a decirle al sistema que estas dos clasificaciones las hizo mal. El sistema vuelve y se reentrena y en la segunda pasada se equivoca solo una vez o ninguna. Entonces el modelo va mejorando y va avanzando en su predictibilidad. A eso se le crean APIs encima, donde dado un input me va a dar un output. Y ahí depende de qué tan bien tuneado esté el modelo para saber qué tan rápido responde. Y ya básicamente esa sería una arquitectura como a alto nivel de cómo funcionan esos modelos. Y hablando ahí de arquitectura, por acá nos pregunta Teo, ¿qué patrones de diseño usa ejemplo algo como ChatGPT? O sea, ¿qué patrón de diseño tendría que hacer un arquitecto de software para una tecnología como ChatGPT? Listo. Ahí pasa algo muy particular, y es que estos modelos son muy recientes y digamos que ya lo que pasa es que hay arquitectos especializados en estos temas de inteligencia artificial. Eh, no tengo como el ejemplo exacto porque no estoy muy al tanto de estos temas, pero para pasar de GPT-3, GPT-4 a lo que salió hace poco, que es GPT-4o, que es el Omnichannel, lo que hubo ahí de base, el modelo seguía siendo el mismo, el GPT es el mismo, lo que se cambió fue la arquitectura. No recuerdo exactamente el nombre de esa nueva arquitectura. Ahí podemos buscarlo ahora. Hay muchos papers donde están hablando de ese tipo de arquitecturas. Esta en particular se llama arquitectura multimodal. Entonces, pretenden la interacción de diferentes modelos, como son la capacidad de visión de GPT, la de audio, texto y reconocimiento de imágenes. Entonces, esto es como el top de la arquitectura de tecnología. ¿Por qué? Porque Google, por ejemplo, sacó su producto diciendo, nosotros ya tenemos la arquitectura Omnichannel, y ellos sacaron su paper diciendo, lo logramos con esta arquitectura, bla, bla, bla. Cuando lo probaban, yo vi unos videos, resultaba que no tenía las capacidades multimodales que ellos decían en los videos. Y cuando salió GPT,
dijeron, sí, bien esa arquitectura, esa era la que nosotros teníamos, y no sacaron su paper. O sea, no publicaron qué arquitectura tiene en ese momento su último modelo. Entonces, sé que están implementando muchos temas de cache para, por ejemplo, preguntas obvias, preguntas recurrentes, para que dé una respuesta mucho más rápida. Si son muy usuarios, se dan cuenta que el nuevo modelo responde absurdamente rápido en comparación a los otros. Entonces ahí viene temas de rendimiento. Eh, no sé si saben un poco también que a ChatGPT se le podía hackear, digamos que chateando. Entonces lo podías confundir diciéndole, pidiéndole Las, cierto tipo de cosas en cierta forma. las O ellos, famosas alucinaciones ex- o los jailbreaks, algo así se los, llamaban, que le burlaban la seguridad. los jailbreakers, exactamente. Sí. Eh, y ahí donde viene exactamente la seguridad, el requerimiento funcional de seguridad. Entonces, ellos en sus primeras versiones, como la 3.5, que era la gratis, libre para todos, lo que hacían era analizar ese tipo de comportamientos. Y por debajo, obviamente, eso no está público todavía. Ellos comienzan a hacer sus implementaciones de seguridad para evitar que eso le pase. Estuve leyendo un poco de eso y, por ejemplo, ellos crearon otro modelo que se encargaba solo de revisar las frases, si eran fraudulentas o no, antes de pasárselo al modelo real. Entonces, cosas muy interesantes pasan ahí. Es que creo que ya vendríamos sabiendo qué patrones de diseño y arquitectura utilizarán. Yo creo que eso lo vamos a obtener gracias a Meta, porque Meta sí es el que va a empezar con el tema de open source real, o sea, a Sí, liberar la parte gratuita. Ahorita no creo que con OpenAI sepamos qué tipo de patrones de diseño están utilizando detrás, ni con Google ni con Microsoft, pues Microsoft usa OpenAI, sino que es justo por el tema que acaba de mencionar John, es por lo que ellos ya tienen sus arquitecturas nuevas, que van a salir los nombres muy pronto, pero no las liberan es porque falta el tema de seguridad. Entonces, si ellos liberan su arquitectura, eso sería como decirle a medio mundo que saben sus mañas de hackers, de aquí está y vulnérenlos porque tenemos la arquitectura para que el desarrollo funcione bien, pero apenas estamos implementando la seguridad porque la prueba son los usuarios finales. Nosotros somos los que estamos probando. Entonces, yo creo que esos patrones de diseño se vienen a liberar ya, los nombres, incluso documentación oficial y todo, cuando ellos ya hayan mejorado un poquito su tema de seguridad. Y menos creo que vayan a salir ahora con el tema de, hablando de Siri y Alexa, que a Siri y Alexa ya no sé qué va a pasar con ellas, creo que ya pasan a mejor vida, con el tema de OpenAI cuando salga su asistente de voz digital. Es como el sueño que siempre tuvo Microsoft con Cortana, lo cumplió OpenAI. sí, muy cierto. Ahí digamos que también para, bueno, Siri, entiendo que se está aliando con la IA de Google para usarla por debajo. Y bueno, respondiendo también, finalizando un poco a la pregunta que hacía la persona, dentro de los modelos también hay arquitecturas. Entonces, un modelo de recomendación tiene una arquitectura, digamos que diferente o más básica a lo que fueron el siguiente nivel, que fueron las redes neuronales. Digamos que esos son los patrones de alto nivel de la inteligencia artificial. Entonces, las redes neuronales, que es? Básicamente son múltiples capas por donde va fluyendo la información y se van tomando decisiones, mientras que en un modelo de recomendación solo había un paso, en una red neuronal pueden haber X pasos, 1, 100, 1000, lo que hace más robusto el sistema. Y así cada vez se va construyendo encima de cada una de estas arquitecturas nuevas cosas. Y bueno, así es que ha venido evolucionando todo este tema. Listo. Por ahora no hay más preguntitas. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, que sería como el último, que esto es algo que personalmente a mí me emociona demasiado. Y bueno, este es un tweet
de un señor que se hace llamar Farrell. Él es uno de los doctores más prestigiosos y más top del mundo en inteligencia artificial. Estaba trabajando precisamente con OpenAI y básicamente él dice, bueno, acabo de renunciar a OpenAI y el correo que le envían es, gracias por participar en este experimento. Hemos alcanzado la inteligencia general artificial. Entonces, ¿qué es esto de inteligencia general artificial? Básicamente es un modelo sí, llamémoslo un sistema de inteligencia artificial que no solamente alcanzó las capacidades cognitivas e intelectuales humanas, sino que las sobrepasa por muchísimo. Los modelos que estábamos viendo anteriormente o los ejemplos que vimos anteriormente son algo que llaman modelos narrow. Entonces, narrow es que son estrechos, es decir, para ciertos inputs, que era lo que veníamos hablando, tengo unos outputs esperados que lo predice el modelo. Eso está súper bien. Pero un modelo abierto, que como lo vendría siendo inteligencia general artificial, es capaz es capaz no solo de tomar varios inputs, como lo es en este momento la omnicanalidad que tiene ChatGPT, sino que va a hacer varias cosas. Uno, entender cuáles son esos inputs. Dos, procesar lógicamente y entender instrucciones avanzadas. Y no solamente eso, sino darle contexto a toda la información que se le está pasando, que digamos que es un poco como han dicho ellos que funciona el cerebro humano. Y de una forma lógica y estructurada te va a dar una respuesta y podría seguir, digamos que avanzando. Aquí hay, hay muchos experimentos, yo he visto muchas cosas muy interesantes, pero para hacerse una idea, este es el tipo de inteligencia artificial al que le vamos a poder escribir. mm, el ejemplo típico es el Tetris. Ellos le toman una foto al Tetris y se la pasan y le dicen, quiero este juego. Él analiza la imagen, eh, entiende cuáles son las dinámicas del juego porque tiene el contexto que habíamos hablado antes de Internet, entonces sabe qué es el juego de Tetris. Él mismo pone las reglas, pues las trae de su conocimiento previo y lo codifica y hasta te lo despliega. Entonces, aquí es donde se va a ver digamos que una diferencia muy grande, un salto brutal en la historia de la inteligencia artificial en este momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta relacionada con este tema. Aquí en este tema se viene algo interesante a futuro y es que justo sale este man y sale, creo que llama Ilya, que era el CTO de OpenAI. Sí, 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 totalmente. Ambos salen por el mismo tema, exacto. Y yo creo que se viene algo con estos dos. O sea, para mí que así como pasó con Angular en su época, que salió un equipo de Angular y parte de ese equipo se juntó con otras personas para crear Vue.js, que al final se volvió competencia y súper famoso en tema de desarrollo frontend. Yo creo que se viene también algo con estos dos, porque es que el sitio tiene literalmente OpenAI en su cabeza, y pues más aún este man. Yo la verdad, ahí difiero un poquito, porque ¿cuál es la diferencia o cuál es el meollo del asunto? Es que OpenAI tiene demasiado dinero. Tiene tanto dinero y tanta inversión, no solo en eso, no solo en dinero como tal, sino en conocimiento que el mismo Google no ha podido, no ha podido ni siquiera equipararlo. Y que tiene la billetera de Microsoft. Exactamente. Y el respaldo, los servidores, todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa o por qué no es tan fácil equipararse con esta gente? Esta gente ha hecho muchísima investigación desde hace mucho tiempo. Un caso muy específico. Ellos compraron, bueno, ellos utilizaron el motor de Unity, que Unity, para los que no lo saben, es básicamente un motor donde se hace renderización de juegos, que es donde se hacen la mayoría de videojuegos, digamos, modernos. Este motor es tan
es tan avanzado y se le ha metido tanta inversión en tecnología que en este momento emula, es lo que mejor emula, es la mejor emulación que tenemos del mundo real. Entonces tiene colisiones, interacciones de las Física. diferentes leyes físicas, tiene la gravedad incluida, perdón, tiene todo este tipo de cosas, el viento cuando llueve, bueno, todo este tipo de cosas. Ellos perdón, dame un segundito. Ellos tomaron eh, este motor, este engine, y eh, comenzaron a entrenar un modelo basado en todo esto. Entonces, por ejemplo, con ese modelo hacían simulaciones de cualquier cosa. Terremotos, por ejemplo, guerras, estrellas, cuando se estrellan dos carros, se pueden hacer un montón de simulaciones de ese tipo. Eso fue una de las inversiones grandes que yo vi que hicieron. Y bueno, ahí contrataron un montón de equipo. Luego hicieron una adquisición muy curiosa para mí, que fue que adquirieron Minecraft. No sé si viste un poco de eso. Sí. El- entonces, ¿para qué Minecraft? Básicamente, como Minecraft es un mundo virtual donde lo puedes ir creando a medida que vas jugando, ellos comenzaron a entrenar algo que se llaman agentes de IA. Un agente básicamente es una aplicación por encima de la inteligencia artificial que te permite hacer interacciones y básicamente puede actuar de forma autónoma. Y le daban solo un propósito. Le decían, listo, vas a jugar Minecraft y, y vas a explorar el mundo y a construir lo que necesites para ganar. Y bueno, comenzaron a pasar cosas curiosas. Yo, digamos que tampoco es que tenga como todo el conocimiento, pero según algunos tweets que leí y algunos videos que vi, comenzaron a haber interacciones, interacciones entre los diferentes PJs del juego. Y ahí nacieron nuevas tecnologías. Entonces hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, de Microsoft hay uno que se llama Crew AI, que es un framework que te permite tener múltiples agentes, les pasas un propósito y ellos comienzan a interactuar entre sí y a utilizar diferentes capacidades como búsquedas en Internet, procesamiento de texto, de imágenes, análisis de datos para darte una respuesta. Entonces, dicen que ese también va a ser como el futuro, tener equipos de trabajo de agentes de inteligencia artificial, donde les vas a poder pasar un proyecto entero y vas a poder ver en vivo qué están haciendo e interactuar, no solo verlos, sino que vas a interactuar un poco como, como lo decíamos ahora con el arquitecto, para que no se desvíe el proyecto de, de, de lo que tienes pensado, de tu objetivo, dándole un feedback constante. Si ocurren errores, igual hay que meterle la mano al código. Pero siento que todo esto va evolucionando mucho hacia allá. Sí, por allá yo vi que hubo una empresa que se encargó con medio de Machine Learning crear con Unity y Blender. Blender es una herramienta para hacer modelados 3D. Y Sí, crearon un personaje, un muñequito rojo. Luego les comparto el video. Ellos crearon un muñequito rojo y le dieron el código de la IA. Y la misión del muñequito era que tenía que aprender a llegar a un punto específico. Entonces primero tenía un espacio plano, el muñequito tenía sus brazos y sus piernas, pero al principio solo le pusieron la capacidad de que se arrastrara. A medida que él iba evolucionando y lo iban alimentando con datos de que pues una persona puede caminar y todo eso, sin darle la instrucción, a lo último el muñequito iba parándose, gateando, luego caminando, luego ya le empezaban a poner obstáculos, luego aprendía que era un obstáculo, que era una pared, hasta que ya le ponían muchas cosas y aprendía a saltar o a estirar un pie, luego el otro. Entonces, la verdad se vienen cosas en algún momento el mundo de los videojuegos y el mundo de, del apoyo en ciertos labores va a cambiar muchísimo.
Y algo súper interesante relacionado con lo que estás diciendo es que justamente ese mismo modelo que dices es el que están en este momento utilizando, bueno, ya mucho más avanzado obviamente, para entrenar robots. Entonces, no sé si has visto el caso de los robots de Atlas, que básicamente era eso, ellos no saben, no están programados, por ejemplo, para saber cómo caminar o para saber cómo saltar o para saber cómo recoger algo del piso y lo van aprendiendo mediante la experiencia. Primero se intentan parar de cierta forma, se caen, calculan, recalculan el equilibrio y van aprendiendo el entorno y su interacción con el entorno. Entonces es algo súper interesante. Sí, y ahora lo están metiendo también, pues obviamente no tiene la tecnología de Atlas, pero están creando perritos digitales como los que vendían cuando Sí, uno era niño, pero ahorita con IA. Y son unas cosas pues locas porque van aprendiendo también esos perros a medida que, pues, de que van interactuando con los humanos y con el entorno. Van aprendiendo ellos automáticamente todo. Entonces, o sea, ya se vino, el futuro es hoy, como dice el dicho. Ya el futuro es totalmente. hoy. No pensé que fuera a vivir para verlo. Así, yo creo que muchos decíamos como no vamos a alcanzar esa época, pero vea, aquí estamos. Y eso que nos siguen sorprendiendo, porque han salido cosas que ni pensábamos que iban a pasar, o sea, cosas que ni aún han salido en películas y pues ya dentro de muy poco vamos a tener acceso a ello. Exactamente. Un poco como ese dicho de la realidad superando la ficción. Es brutal. Hola, Aleja, acá llegó la Chechi. Saludos. Entonces, sí, alguna otra preguntita que le tengan ahí a John sobre este tema de arquitectura IA. Si no, pues daríamos conclusión ya a la charla. Creo que por ahora no hay más preguntitas. Entonces, listo. Se vienen unas próximas charlas. Se viene el 30, una charlita. Luego se viene otra donde vamos a hablar de IA y vamos a hablar justo de esos modelitos que les estaba contando de inteligencia artificial, ya que John menciona el tema de Atlas, vamos a ver si traemos un poquito de ese también. ¿Se puede crear diseños de arquitectura por medio de IA? Sí, he visto algunas herramientas, no sé si John conozca otras, pero he visto que ya, o sea, si estilo ChatGPT que te bota el texto, he visto que ya están generando por ahí IAs que te bota la arquitectura en modo de gráfico. Todavía pues no he visto que hayan lanzado así grande al público, pero no sé si John sepa si ya existe una que utilice IA y sepa y sirva para arquitectura. Bueno, en realidad no, porque lo que dices, ayudan más con temas de diagramación y digamos que intentan darte sugerencias, al menos las que yo he visto, que son un poco decentes, pero bueno, en mi opinión personal, yo lo utilizo más en la toma de decisiones. Digamos que la arquitectura es algo que es un trabajo más creativo. Entonces, por eso mismo le tendrías que pasar toda la información, todo el contexto de negocio, de los requerimientos no funcionales y todo esto a la IA para que tome las decisiones. Y bueno, en este momento digamos que por un tema legal eso, a no ser que la empresa tenga una IA interna que haga eso, sería una muy mala idea. Entonces, en este momento, o al menos como yo lo utilizo, es más para apoyarme en la Para toma de diagrama. decisiones. Sí, Exacto. sí, Pruebas de porque concepto. incluso Microsoft hace poco en su evento anunció que va a generar unas IAs con OpenAI para empresas. Y pues obviamente dejó súper claro en un letrero grandísimo de que se va a encargar de la seguridad de la información. La verdad, adaptarse a esto va a ser un poco duro. Las empresas van a temer muchísimo adquirir estos modelos, por lo que mencionaba John. Es que es un tema donde tienes que poner toda la data de tu empresa. Y toda esa data pues va a terminar en las bases de datos de OpenAI y de Microsoft. Si algún día esos dos se llegan a separar, pues ahora va a estar en dos bases de datos diferentes. Entonces, es un tema que las empresas todavía van a dudar mucho. Entonces, que un software te haga completa la arquitectura, hasta ahora como decimos, solo hemos visto que te haga la gráfica o que ChatGPT te dé pues todo el contenido teórico.
va a ser complicado, porque tendrías que meterle toda la data del proyecto como tal, ni siquiera de la empresa, solo de todo el proyecto, y solo con eso ya habría riesgos de seguridad. Entonces, va a pasar en algún momento, más que Microsoft ya está impulsando eso, pero eso sí va a costar. Y como dice John, de todas maneras la arquitectura es un tema más creativo. Aquí volvemos al famoso dilema de si la IA nos va a quitar el trabajo, la verdad, no, donde requiera que haya alguien detrás apoyado por la IA, no. Incluso lo hablamos en la charla pasada, los únicos trabajos que se han eliminado hasta ahora son los de los traductores. Y más con lo que se viene de OpenAI que te va a traducir en tiempo real, simplemente dos personas de dos lenguajes diferentes hablando y ChatGPT con la voz te traduce. Son los únicos trabajos que hasta ahora se ven afectados. Explicamos también por qué los artistas gráficos no, que a pesar de que tuvieron su temor, los actores, todo esto siempre se va a necesitar. Los actores antes van a ganar muchísimo dinero por prestar su imagen a una IA o prestar su voz a una IA sin tener que trabajar. Entonces, primero hubo una huelga, luego la huelga se calmó cuando vieron que antes se podían beneficiar un poco de eso. Entonces siempre va a existir ese temor, pero la verdad no. ¿Que va a quitar trabajos? De pronto en un futuro a, a un largo plazo vaya a eliminar algunos, pero por ahora no. Simplemente es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y siempre tenemos que adaptarnos a eso. Y un poco relacionado, complementando lo que estás diciendo, yo, bueno, esta es más mi visión. Yo siento que los trabajos, bueno, algunos sí van a desaparecer, digamos que sí va a ser así, pero la mayoría lo que van a hacer es transformarse y lo que van a cambiar es la forma en la que lo hacemos, por Que ejemplo. se implementan. Entonces, el tema del desarrollo, pues ya no es que eso desarrolle solo. En este momento tú le pasas un requerimiento y alucina, como mencionamos anteriormente, te saca algún código de otro repositorio. Qué es lo que va a cambiar o qué es lo que para mi concepto ha mejorado? Ya no toca verse el stack trace del log que no se entiende dónde está el error. Se lo pasas a la inteligencia artificial y te dice cuál es el error y cómo solucionarlo. Un avance gigante. La sintaxis se vuelve menos relevante. Temas de memorizar sintaxis ya no son tan Curva de relevantes aprendizaje. con Copilot. Entonces yo a Copilot no sé, yo, por ejemplo, soy muy malo para memorizar sintaxis de otros lenguajes cuando estoy haciendo diferentes lenguajes. Simplemente hazme una función que haga X, Y cosa y me dé tal resultado. Me la ayuda a hacer y la organizo para que asegurarme de que pase lo que pase. Entonces siento que lo que va a pasar es que vamos a cambiar y a evolucionar un poco el rol. Entonces ya no vamos a ser codificadores, sino vamos a ser más, digamos, lo que, sin excluir los que no tengan la carrera, pero más ingeniería, más pensar, más ver el sistema, La más parte creativa, analizar el total. error. Exactamente. No, súper. Súper todo este tema y más con todo lo que se viene. Pues listo, equipo. Ya que no hay más preguntitas por ahí, damos por finalizada la charla. La próxima sería el 30 de, el 30 de este mes. Luego vendríamos con otra el 6. Y luego nos toparíamos con otra de ella. Entonces, por ahí vamos a volver a ver a John Mario pronto. Y pues se vienen también otras personitas a darnos su experiencia en todos estos campos. Entonces, equipo, muchas gracias por haber estado. John Mario, muchas gracias. Te Súper. despides del público. Claro que sí, muchas gracias a todos y bueno, espero que esta información haya sido de utilidad y que al menos alguna cosita se haya podido aprender acá y bueno, qué bueno que se estén dando estos espacios y nuevamente gracias por la invitación. Listo. Gracias a ti, John, por asistir. La próxima sí, John nos promete camarita full time. Claro que sí, Listo. Gracias a todos quienes asistieron por la compañía y sus preguntas. Nos vemos en una próxima charla o en un próximo taller que hagamos. Sea práctico, pero súper sencillo para cualquier público. Ahí nos estamos viendo. Chaito. chao a todos.